Cuando la nueva espiritualidad de las mujeres empezó a cobrar voces en los años 70 del siglo pasado, uno de los primeros reclamos que escuchamos fue el de los múltiples rostros que nos habían sido arrebatados. Para algunas mujeres algo no andaba bien. En un esquema cultural donde solo 3 o 4 tipos de mujer, la madre, la esposa, la hija o la amante del hombre, tenían realidad plenamente permitida y aceptada. ¿Era posible que todas las otras urgencias que afloraban, tanto a través del feminismo como del ansia mundial de liberación femenina, fueran tan solo caprichos nuevos, ocurrencias recientes de señoras cansadas o infantiles intentos de imitar al varón para salir del ocio y el aburrimiento, o a lo sumo impulsos justicieros de reforma social para llegar a disfrutar de los mismos derechos de los hombres? ¿O había algo más, tal vez, que desbordaba todas estas cosas? Una experiencia más profunda y trascendente, un requerimiento del destino de la especie, una tarea que completar. Si este era el caso, los 3 o 4 estereotipos femeninos ligados a los intereses del varón no eran bastante. Había que ubicar los pensamientos más arriba, mirar desde más alto el panorama de una humanidad que había llegado a un punto muerto. Abarrotada en una rama seca del árbol de la vida, instalada en la guerra y en una cotidiana destrucción de lo viviente. Había que pensar hacia adelante, en el futuro de los hijos que habitarían este planeta maltratado. Había que salvar la crisis. Y era preciso, entonces, hallar los otros rostros, descubrir las diversas actitudes femeninas que desbordaban los clichés de la docilidad y la dulzura, e incluso de la supuesta e imposible igualdad con el varón. ¿Qué hacer entonces? Las diosas fueron la respuesta, una respuesta que venía de lejos y que el inconformismo femenino desenterraba ahora con urgencia en la segunda mitad del desdichado siglo XX, para poder contar con descripciones y atributos, facciones y actitudes que alguna vez habían sido sagradas y legítimas. Eran los viejos rostros que volvían, los tipos femeninos primigenios, arquetipos que en otros tiempos habían sido venerados. Hemos recuperado, llegó a decir Merlin Stone, roles modelos de las mujeres como sabias, valientes y creativas en los niveles más altos, sanadoras y médicas, constructoras y arquitectas, inventoras del lenguaje escrito y mucho más. Las antiguas imágenes de las diosas nos permitieron reconstruir conceptos básicos del principio femenino universal, lo que sin conocerlas habría sido imposible. No era preciso inventar nada, todo había estado allí. Si eres de temperamento religioso, es decir, si te inclinas a religarte con los fundamentos de la vida, no te resultará tan insensato imaginar a una madre creadora o fuente femenina como principio originador universal. Pasar de padre a madre, de dios a diosa, es sumamente difícil dentro de un esquema cultural estricto que impone sin posibilidad de discusión a un dios varón barbado como máxima deidad originaria. Pero a las mujeres nos conviene hacerlo si es que queremos descubrir nuestro lugar e identificar nuestras tareas, si es que elegimos ser parte activa en lugar de espectadoras o de víctimas, si es que optamos por ser en lugar de padecer y por cambiar las cosas que pueden y merecen ser cambiadas. Carol Christ resumió en 4 puntos las razones profundas de esta necesidad en su famoso ensayo ¿Por qué las mujeres necesitan a la diosa?, de 1976, donde la propone como único instrumento para afirmar a. El poder femenino como benéfico e independiente. B. El cuerpo femenino y sus ciclos vitales más allá de la tradición misógina. C. La voluntad femenina como válida y legítima. Y D. Los vínculos femeninos y la herencia femenina por encima de las distorsiones patriarcales. Sin la diosa como símbolo sagrado, la mujer no está hecha a imagen de la deidad creadora. Le falta identidad como ser cósmico y carece de autoestima como habitante del planeta.
Sin embargo, hay que llevar estos beneficios a la práctica y traer a la tierra los dones y atributos de la diosa, tal como los varones decidieron encarnar los de Dios Padre para sentirse validadas en sus actos. Hay que resacralizar los atributos de la mujer de carne y hueso, sus posibilidades y potencias olvidadas, hasta ubicarlos nuevamente en su lugar original, el que ocupaban antes de que la ideología predominante los subordinara. Antes que la diosa fuera desterrada y nos arrebataran nuestros rostros. La deidad es todavía inacible para nuestros ojos terrenales, pero es a nosotras que nos toca intuir o delinear sus facciones cambiantes. Hoy se supone que en el arborear de nuestra especie, el concepto de la diosa se creó a partir de las habilidades femeninas en estado natural, no coaccionadas por imposiciones culturales y elevadas al grado de atributos divinos, por los que percibían su afinidad con los misterios de la vida. La creadora entonces debía ser como la hembra que daba origen a la vida y la nutría, que inventaba las condiciones de confort para sus hijos, los proveía de abrigo, refugios habitables, artefactos, cultivos, animales domésticos, lenguaje. Pero a la vez se puede preguntar, para ser justas, ¿de dónde provenían esas virtudes y cuál era la fuente de esas habilidades? Y eso precisamente es lo que abarca la palabra diosa. Y tanto es lo que abarca, que las nuevas voceras de la diosa debieron abocarse a descubrir, desenterrar y reordenar los múltiples fragmentos en que había quedado dividida tras la toma de poder de los cultos patriarcales. Dividir es vencer, afirman los patriarcas, y la magna diosa de la antigüedad era demasiado impresionante como para pensar que se la podía enfrentar y derrocar en bloque. Hubo que recortarla en toda clase de deidades más pequeñas, subordinarla a los dioses masculinos, como madre, esposa, hija o hermana, y calumniarla, calificando de diabólicas sus virtudes de amante y energizadora. Disminuirla, en fin, para poder prevalecer sobre ella. Pero hoy las cosas se revierten poco a poco tras miles de años de la falta de madre que ha dejado a la humanidad desnutrida, desvalidada y desprovista de esperanza. De pronto, como dice Caitlin Matthews, la diosa vuelve a caminar sobre la tierra. Casi sin previo aviso, en la segunda mitad del siglo XX, una burbujeante actividad empezó a recubrir todo el planeta, brotando sobre todo de Europa y Norteamérica. 3 grupos principales de mujeres comenzaron a vibrar, a energizarse y a trabajar cada una a su manera por el regreso de su esencia femenina a la conciencia universal. A las arqueólogas como Marija Gimbutas, que excavaron la tierra en busca de vestigios sólidos y palpables de un pasado diferente, donde lo femenino recibía respeto. B. Las teólogas e investigadoras de la historia religiosa, como Mary Daly, Carol Christ o Caitlin Matthews, que hicieron valerosas preguntas sobre Dios y hurgaron en los textos más antiguos o en los viejos panteones de los dioses. Y C. Las chamanas o magas ritualistas, tal vez reencarnaciones de las sacerdotisas o mujeres sabias de otros tiempos, que reinventaron los antiguos ritos y percibieron en sus fibras más sensibles el llamado de la diosa desterrada que volvía. Como un caleidoscopio, la diosa mostró formas infinitas que se fueron plasmando una tras otra, entre la apasionada efervescencia. Desde la madre primordial, adorada en las singularidades del paisaje, o las creadoras femeninas de las teogonías prepatriarcales, desde las deidades guerreras de los celtas o las mujeres vigorosas que las representaban en la tierra, desde las diosas raigales, tanto luminosas como oscuras, que persistían detrás de las mitologías grecolatinas, acomodadas a los gustos de los hombres, desde las amazonas y las brujas, o las filósofas, escritoras y poetas apenas mencionadas por la historia patriarcal, hasta las heroicas y geniales inventoras de la cultura humana en la prehistoria. Toda la multiplicidad de lo divino femenino surgió otra vez en un volcánico desborde que apresuradamente fue vertido en libros para que no cayera nuevamente en el olvido. Fue necesario entonces ordenar este torrente
clasificarlo y diagramarlo, para que todas las mujeres entendieran y con suerte decidieran agrandar sus límites. Algunas escritoras se concentraron en los 3 tipos básicos de lo divino femenino: la triple diosa, reconocida universalmente como doncella, como madre y como anciana. Psicoterapeutas como Jen Shinoda Bolen describieron modelos de diosas mitológicas que resurgían en sus pacientes, distorsionadas por la problemática de esta cultura antifemenina. Y mientras Naomi Goldenberg sugería hablar de teología como nueva disciplina para el estudio de la Thea, la diosa, la rigurosa Caitlin Matthews diseñaba todo un nuevo árbol de la vida con su sistema de 9 aspectos básicos de la creadora universal, tomados de las múltiples maneras en que lo divino femenino había sido adorado a lo largo de los siglos. Desde otro enfoque, sin embargo, los aspectos y rostros de la diosa primordial fueron puestos en manos de las mujeres que hoy, apelando a un recurso muy directo, las cartas o naipes del tarot, ese diagnosticador universal oculto bajo el disfraz de una baraja de adivinación. Al principio, las autoras apegadas a las estrictas estructuras de la cábala hermética, Vicky Noble y Barbara Walker, por ejemplo, incorporaron los renovados tipos femeninos a mazos tradicionales. Pero otras reclamaron una libertad más irrestricta para montar brillantes galerías de retratos de la diosa, sin otro fin que deslumbrarnos con nuestras propias posibilidades de mujeres y confiando en la virtud mágica de las imágenes para efectuar en las que contemplen los cambios de conciencia necesarios. Sandra Román trabaja así, pero apoyada sin embargo en la estructura de una tradición muy sólida, que fue a beber en una tierra donde la diosa nunca dejó de estar presente, Glastonbury, Inglaterra, donde florecen los espinos de Morgana y la Dama del Lago. Tal vez habita todavía en las aguas ferrosas de su pozo sagrado. Por eso tiene un punto firme desde donde orquestar este desfile de deidades femeninas que nos atrapan en una acompasada procesión ceremonial para llevarnos a recorrer zonas aún no exploradas de nuestra propia psique. Paisajes que son nuestros por derecho, pero que aún no conocíamos. La tarea urgente era enfrentarnos con las variadas formas de nuestra esencia femenina y con los ignorados arquetipos que presiden nuestras vidas desde más allá de la experiencia cotidiana, y al mismo tiempo invitarnos a ejercer el autodiagnóstico inmediato que nos puede llevar con la práctica a vernos tal como somos, a conocernos y hacer nuestras elecciones sin errar. Lo que aquí se nos ofrece es ante todo una forma de potenciación de las mujeres que actúa no solo sobre los niveles racionales, sino directamente sobre nuestro inconsciente personal, según el término de Jung, reavivando allí a las presencias arquetípicas dormidas que más se relacionan con nuestra psique individual y que más tarde darán paso, si es que seguimos despertando, a las grandes presencias que residen en el inconsciente colectivo y nos requieren como canales y vehículos para hacer que la especie evolucione. Pero la diosa no se expresa tanto en nociones complicadas como en gestos inmediatos. La diosa es movimiento y no quietud, verbo y no sustantivo, dicen las nuevas teólogas. Y por eso, este paseo por sus retratos es más bien una danza, de la que participan nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo. Un cadencioso ritual móvil que llega a ser regocijante y hasta hipnótico cuando lees de corrido las descripciones de las diosas, hasta que sientes a tu psique desdoblar otros pliegues, otros sectores nunca visitados. Es tu yo femenino que se agranda por el simple contacto con otras actitudes de la mujer universal, dejando atrás los pocos roles permitidos y las marchitas posiciones consabidas de abnegación, dulzura, delicadeza extrema, fragilidad, docilidad y sacrificio, y ese nefasto, entre comillas, amor incondicional que favorece sobre todo a los que menos lo merecen. Descubrimos de pronto la riqueza de nuestro poder de ser y aceptamos a la maga, a la guerrera, a la heroína, a la sanadora, a la maestra, a la liberadora o a la salvadora que habitan en nosotras.
esta danza envolvente de deidades femeninas extraídas de las mitologías de todo el mundo y aplicadas sabiamente a los problemas de la mujer patriarcal, puede muy bien servir de antídoto para la unilateralidad de la cultura occidental volcada hacia la androlatría, la adoración de lo masculino, que imperiosamente impuso el patriarcado y que ha desequilibrado la vida en la tierra. Que así sea. Ethel Morgan, Buenos Aires, julio 2002. Del libro Diosas en tu vida cotidiana, mitos, historias, meditaciones y rituales para descubrir y activar a tu diosa interior. Editorial Mito.